¿Está en riesgo el bipartidismo en España? Es una pregunta que se hacen últimamente en ese país y los últimos sondeos realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas ubican precisamente al joven partido Podemos como la primera fuerza política en intención directa de voto con un 17,6%, seguida por el Partido Socialista Obrero Español y el gobernante Partido Popular PP. Veamos. Por primera vez en las últimas décadas, un nuevo partido se posiciona y encabeza las encuestas frente al Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. Podemos, de tan solo 8 meses de creación, surgió tras las protestas contra los recortes económicos en el país. Expertos señalan que el auge del partido, representado por Pablo Iglesias, se debe a los efectos de la crisis económica y recientes escándalos por corrupción de altos cargos de la administración pública, hechos que se han traducido en el agotamiento político de los ciudadanos españoles. Es así como Podemos representa actualmente otra alternativa de organización, con la que además se ven identificadas las nuevas generaciones que no ven efectivas las políticas y propuestas del bipartidismo tradicional. De acuerdo a las encuestas, si las elecciones tuvieran lugar mañana, Podemos resultaría ganador. 42% de los ciudadanos encuestados señalan sentirse decepcionados con los demás partidos y un 33% afirma que Podemos es el partido que más se acerca a su lógica y creencias políticas. El partido ya adelantaba el ascenso en su primera participación electoral el pasado mes de mayo, cuando logró 5 escaños en el Parlamento Europeo, tras obtener 1,2 millones de votos. Vamos de inmediato con el análisis del tema. Nos acompaña Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía, director del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítica CELAC desde Buenos Aires, Argentina, y nos da su visión sobre el panorama de Podemos en España. Alfredo, bienvenido a este espacio con la audiencia latinoamericana. Un saludo a toda la audiencia de Telesur. Si se celebraran comicios, Alfredo, al Parlamento Español, Podemos superaría el bipartidismo, asegura un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas en España. ¿En qué se traduce el hecho de que una formación recién creada alcance una expectativa de voto tan alta en un escenario de crisis económica, de poca credibilidad y, por supuesto, de corrupción? Realmente es preocupante cuando el sentido común de las cosas en economía ha dejado de estar cerca de ese bipartidismo que ha gobernado en España durante los últimos 30 años. La mayoría del pueblo considera que las cuestiones de mayor sentido común son despreciadas por ese bipartidismo y por lo tanto la irrupción de una fuerza política, la de Podemos, proponiendo realmente cuestiones de mucho sentido común en economía, como algo tan simple pero tan importante como recuperar la economía a favor de los ciudadanos, ha tenido un importante respaldo por ahora en las encuestas y sigue creciendo. Es muy poco tiempo el que lleva en la política española, pero ha sintonizado de una manera muy vigorosa con la mayoría social de la población española, que considera fundamental y de sentido común poner la economía al servicio de los ciudadanos. Y, por ejemplo, cuando se habla de prima de riesgo, habría que hablar de prima de riesgo que afecta a los ciudadanos, aquellas cuestiones más cotidianas de la vida económica que verdaderamente son fundamentales para el riesgo de vivir para la población española. O incluso cuando se habla de deuda, es importante que Podemos ha puesto como centralidad política y centralidad económica la deuda social, el desabastecimiento social que ha condenado las políticas dictadas por este bipartidismo al servicio de lo que iba marcando la Unión Europea en los últimos años. Es por ello que explica de alguna manera que un partido nuevo, una fuerza política tan reciente, acabe teniendo hasta el día de hoy, todas las encuestas le siguen dando como mayor fuerza de intención de voto, fundamentalmente porque tiene un relato y un discurso económico centrado en aquellas cuestiones que son básicas para los ciudadanos, en aquellos derechos sociales que son fundamentales para poder vivir bien, y eso es lo que exige la mayoría de la población española a un bipartidismo que sigue mirando a otro lado y que sigue centrando en hablar de seguridad jurídica, pero para la tasa de ganancia de unas pequeñas empresas, y dejando de lado a la mayoría social que sigue padeciendo aquellas políticas de austericidio, aquellas políticas de recorte, de desajuste económico y social y sin crecimiento económico. Son ya muchos años desde que se entró en esta denominada crisis financiera económica mundial
y el bipartidismo sigue demostrando que no tiene soluciones para ello, y Podemos muestra la posibilidad en materia económica de dar otras salidas a veces muy sencillas y que son tildadas por parte del establishment económico como de no pragmáticas, pero para el pueblo español parece que la sigue viendo como pragmática y factible, en tanto que la sigue avalando hasta día de hoy con un fuerte respaldo a nivel al menos de las encuestas en casi todas las dimensiones de la vida política española. Alfredo, ¿se puede decir que Podemos nace del PP y del PSOE? De la creciente insatisfacción de estos partidos tradicionales y su falta de respuesta ante la crisis económica y de la corrupción. Yo creo que el PP da una respuesta a buena parte del ciudadano español, pero tampoco es cierto que Podemos solo nace por el desencanto de la población española frente al bipartidismo, porque Podemos también ha supuesto un halo de esperanza y de entusiasmo a la población española y también en materia económica. Por lo tanto, sería bien maniqueo, incluso ciertamente falaz, hablar de que Podemos nace como desencanto o como respuesta negativa, porque muchas veces, y uno conoce muchos otros casos a nivel de política internacional, en los cuales el desencanto no es traducido en el apoyo a una... Entender que la situación española está en un momento de crisis de régimen política y de crisis de régimen económico, y propone unos planteamientos que acaban de entusiasmar a la mayoría de la población española. Hablar de asegurar una educación pública, una sanidad pública, de procurar llevar la economía al terreno de lo productivo, de la economía real, y dejándola o desligándola del área especulativa, de esa economía de casino que se había impuesto durante muchas décadas en la economía española. Estas propuestas en positivo han conectado con la mayoría de la población. Por tanto, si bien tiene un origen de desafección de la población española frente al bipartidismo, no hay que descuidar la afección del pueblo español a unas propuestas económicas muy sencillas pero muy importantes para que realmente se vuelva a reconducir la situación española de manera sostenible en el tiempo, y para ello determina una forma de hacer política económica distinta en materia de política tributaria, política financiera, política monetaria, política comercial, y eso es lo determinante, y de hecho eso es lo que se acaba traduciendo, insisto, en un resultado tan positivo en las encuestas españolas de apoyo a esta fuerza tan nueva. Bien, Alfredo, si me permites, vamos a ver precisamente la propuesta de Podemos, que plantea un mayor papel del Estado, así como la reorientación de la política económica hacia la inversión social, pero además el partido propone una auditoría y reestructuración de la deuda pública. Veamos. Podemos propone la auditoría de todo el endeudamiento estatal, autonómico y municipal, con la colaboración de expertos independientes y bajo el control ciudadano. El objetivo será determinar el grado de corresponsabilidad tanto de los gobernantes como acreedores y clarificar si existen deudas ilegítimas. Al igual, plantea la reestructuración de la deuda pública, abarcando la renegociación de tipos de interés, alargamiento de los plazos de vencimiento, amortización y finalmente las quitas parciales. Podemos también sugiere rebajar la edad de jubilación de los 67 a 60 años como solución al elevado paro juvenil. El aumento del salario mínimo, la prohibición de los desalojos forzosos, una reforma educativa de carácter asambleario y la imposición de impuestos a las grandes fortunas también figuran entre las iniciativas más significativas y apoyadas por el partido. Alfredo Serrano con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Alfredo, un proyecto de mayoría social en construcción, más allá del resultado de un desastre generalizado en España, dice Pablo Iglesias, fundador de Podemos. Preguntarte qué desafíos tiene por delante esta fuerza política en ese sentido. Podemos ha sabido hablar a la mayoría social, ha entendido que el régimen económico en España iba construyendo una gran mayoría social y al otro lado una minoría que se seguía enriqueciendo, a la cual no le afectó negativamente la crisis, sino todo lo contrario, incluso a la cual esa minoría ha sido siempre beneficiada de políticas económicas muy privilegiadas. No pagan apenas impuestos, se les siguen dando subvenciones, se les siguen dando grandes ventajas comerciales, y al otro lado esa mayoría social ha sido descuidada en buena parte de la política económica española en los últimos años. Podemos ha hablado, ha comunicado
con esa mayoría social y entiende que es fundamental en la nueva propuesta económica verdaderamente conseguir que el bienestar sea democratizado, que la política económica se democratice, que los bienes y los servicios básicos fundamentales en una población se democraticen. O sea, la palabra democracia, que tanta fuerza tiene a veces en Europa, es importante darle también un contenido económico. Podemos, creo que ha logrado instalar en su relato económico la importancia de democratizar también el área económica, y no es que hayan falta de recursos, sino que hay recursos concentrados en muy pocas manos. No puede ser que, por ejemplo, la política tributaria española obligue a las familias a pagar el 90% del total recaudado y las grandes empresas solo paguen el 2% y el resto, el 8% restante, las otras empresas. No puede ser que las familias españolas paguen 50 veces más que las grandes fortunas en España. Es eso lo que Podemos le quiere dar la vuelta, poner la economía al derecho y no al revés, y justamente concentrarse en una política económica a favor de esa mayoría social que corresponde al 99% de la población española, y es fundamental garantizar justamente que lleguen a poder, por ejemplo, pagar la luz al final de mes. No es posible privilegiar a grandes corporaciones para que esas corporaciones tengan grandes beneficios y dividendos en detrimento de la mayoría social que empieza a no tener capacidad adquisitiva para poder pagar la luz. Podemos le da la vuelta y por eso plantea en su programa la importancia de ciertos sectores estratégicos. Y es esto realmente lo que empieza a tener una gran importancia en la política económica española, y se demuestra realmente con el entusiasmo que ha generado en esa mayoría social, y de cara a las elecciones del próximo año 2015 empieza a contar como uno de los principales favoritos, aunque todavía queda mucho terreno por andar. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por este tiempo en Telesur. Nosotros. Bien, era Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía, director del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico CELAC, y su lectura sobre el auge de Podemos en España. ¿Pudiese romper el bipartidismo? Es posible, y hay que estar atentos a las próximas elecciones en España, y precisamente los datos que se dan a través de los últimos sondeos dan precisamente este gran puntaje a Podemos como fuerza política muy nueva en el país. Así nosotros finalizamos. Les recuerdo impactoeconómico@telesurtv.net para sugerencias, opiniones sobre nuestro sistema informativo. En nombre de todo el equipo se despide Luis Francisco Blandón y será hasta una nueva oportunidad.